Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros, como todos los martes, en la entrevista de los martes. Y hoy tenemos una invitada que nos viene a hablar de un tema, pues muy importante, muy interesante, y que tiene que ver con la sustentabilidad de nuestro planeta. Me refiero a Cecilia García. Ella es directora de comunicación estratégica de DEA. Ceci, aquí un poco gripienta, pero con mucho gusto de verte nuevamente, porque fíjense las cosas que son la vida. Nos conocimos hace 15 años. Yo creo que ella era bebé seguramente en aquellos años. Muchas gracias, Tere. Gracias, Jaime, por la invitación. Salía del kinder. Exacto. Alguna vez, recién egresada, estuve en una producción con Tere y con Enrique Lascano y con mucho cariño recuerdo aquellas experiencias y pues encantada de estar en este espacio. Gracias, Ceci. Adelante, Jaime. A ver, Cecilia es del Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente. Es una organización y junto con otra organización han hecho diversas gestiones, denuncias, acopio de información. Pero yo quisiera, Cecilia, que primero relacionas con el Golfo de California. Pero yo primero quisiera que nos dijeras cuál es la importancia del Golfo de California, porque de repente, pues como que se nos van esas cosas y creo que es importante. Ustedes en el boletín de prensa que fueron tan amables de difundir, pues hablaban de que es una de las zonas más biodiversas del planeta. En algunos casos hay especies únicas ahí. Entonces, cuéntanos qué importancia tiene el Golfo de California. Mira, Jaime, Tere, auditorio, gracias por la invitación. El Golfo de California es este mar interior que colinda con los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y ya Jalisco, Nayarit también por ahí tienen colindancia con el Golfo de California. Es un ecosistema nombrado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Recordarán que el explorador Jacques Cousteau en su tiempo de exploración de los mares lo denominó el acuario del mundo. Es un espacio marino en el que hay muchísima biodiversidad. Están descritos el 39% de los cetáceos del mundo, es decir, el 39% de los mamíferos marinos de todo el planeta los puedes ver en el Golfo de California. Ballenas azules, ballenas jorobadas, ballena gris, tiburón ballena, pero no nada más macrofauna, también hay importantes especies de peces y nada más y nada menos es el espacio del que depende el 70% de la producción pesquera del país. Es decir, es un espacio clave hasta para la seguridad alimentaria. Es también un espacio clave para el clima de México, es un espacio clave para fenómenos también de mareas, en fin, es verdaderamente una joya de la naturaleza y todo el mundo lo aprecia. Por eso, cuando nos empezamos a dar cuenta de una amenaza devastadora como la industria del gas fósil intentando instalarse en sus costas, fue que desarrollamos una estrategia integral que queremos compartirles. Muy bien, pues fíjate, Ceci, es un tema que es de actualidad, a pesar de que después del Acuerdo de París y de todo el trabajo que se ha desarrollado en el mundo para tener pues un planeta más sustentable, desgraciadamente hay países que lo niegan, como es el caso de Estados Unidos. Sabemos ahora que el presidente Trump pues deja el Acuerdo de París y me imagino que eso implica para ustedes una problemática aún mayor, ¿no? Para poder conciliar tantos intereses pues que no están de acuerdo con el cuidado del ambiente y de la biodiversidad. Cuéntanos de esto, Ceci. Así es, Tere. Mira, la verdad es que incluso antes de que el presidente Trump tomara esta determinación de política pública completamente alejada de la mejor ciencia disponible, en donde los científicos del mundo se han puesto de acuerdo para decir que lo que padecemos de cambio climático está directamente relacionado con la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y que son las industrias fósiles, el carbón, el petróleo y el gas fósil,
quienes están aportando la mayor cantidad de gases que están cambiando la permeabilidad de nuestra atmósfera, generando estas olas de calor, estos eventos climáticos tan devastadores en muchas partes del mundo. Y bueno, previo a que el presidente Trump hiciera toda esta política negacionista o de salida de los compromisos internacionales, ya veíamos el intento de la industria fósil que sabe que se están transitando otras energías, que sabe que ya, digamos, la tendencia es alejarse de los combustibles fósiles, esta necesidad de sacar sus excedentes de gas fósil por algún lugar. Y ante la imposibilidad de sacarlo vía gasoductos o terminales de liquefacción en sus propias costas, en sus costas que dan hacia el Pacífico, pues les pareció que el territorio mexicano y ya sea sus estados, digamos, en el área continental y también sus mares, podrían ser un espacio de, una especie de sitio de maniobras o patio logístico para trasladar su industria privada, sus intereses particulares por nuestro territorio. Y esa es la problemática. Están planteando gasoductos kilométricos que atravesarían desde la frontera de Texas con Chihuahua, todo el estado de Chihuahua y el estado de Sonora, alcanzar las costas del Golfo de California y después atravesar el Golfo de California con unos buques muy ruidosos, muy grandes, porque no navegan por este sitio, y con ese ruido y con esa contaminación impactar el acuario del mundo, como les comentaba. Al principio parecía un intento de una sola planta, y después ya eran 2, y después ya eran 3. Así es que es un intento real de la industria fósil el sacrificar nuestro territorio y nuestros mares para beneficio particular. Sí, a ver, estos proyectos, para los que hay que precisarlo, son proyectos de gas natural licuado. Ahora entiendo que son 5 empresas las que quieren hacer eso, y sí quisiera que calibráramos la geografía del asunto. En efecto, desde Texas para acá es más corto que a sus costas de California o del Atlántico. También es una forma de evadir responsabilidades, en fin. A ver, tengo entendido que ustedes tienen bien identificadas las empresas que están haciendo esto y que además ya tuvieron una reunión con un relator especial de la ONU, ¿sí? Donde le manifestaron esto, ¿sí? Si me puedes decir qué le dijeron, o sea, le presentaron documentos, pruebas, etcétera, pero ¿qué esperan de esto? Porque déjame decirte, Cecilia, que vivimos malos tiempos para la preservación del medio ambiente, pero muy malos. Y en este momento yo creo, Jaime, Tere, amigos, podemos entender la voracidad de la industria fósil. Estamos en medio de guerras por la energía. Estamos en medio de intervenciones militares, de extracción de presidentes en un juego geopolítico rudo por la energía. Y México está en medio de ese tablero. Nosotros lo decíamos desde el año pasado, la presidenta Sheinbaum tiene el background y la oportunidad de ser una verdadera líder en materia de defensa de los territorios y para el cambio climático. Ella es una científica, ella lo sabe. Ahora, nosotros no somos inocentes en el sentido de no entender las presiones en las que México está sometido. No obstante, los derechos humanos de las comunidades, su sustento, la viabilidad de México como país está en juego, y las organizaciones y las comunidades del Golfo de California damos esa batalla, y con argumentos. Y te cuento, la primera vez que nos acercamos a la ONU fue a través de las relatoras para el cambio climático y para el medio ambiente, y mandamos una alerta firmada por miembros de las comunidades desde Bahía de Los Ángeles, que es una comunidad muy al norte del Golfo de California, hasta Cabo Pulmo, que es una comunidad bastante al sur. Varios representantes, pescadores, buzos, en fin, personas de la comunidad enviaron esta alerta a las relatoras. Las relatoras fueron muy empáticas, y no nada más ellas hicieron un pronunciamiento, sino que convocaron a otros 7 relatores, por lo que
El primer pronunciamiento de espacios de talla internacional como la ONU fue de 9 relatores. Y esos 9 relatores le mandaron una carta al gobierno de México, al gobierno de Singapur, porque una de las empresas es de Singapur, al gobierno de Estados Unidos, a las empresas, una es México Pacific Limited, otra es Sempra Infrastructure y otra es Epsilon, que es la que quiere instalarse en Guaymas. Y a todos les preguntaron si estaban seguros que ese tipo de proyectos no contravenían, como ellos estaban dando cuenta, los derechos humanos ambientales, los compromisos de México como país en términos de cambio climático y descarbonización. Nadie contestó Jaime Tere, solo contestó el gobierno mexicano, y lamentablemente la respuesta del gobierno mexicano en aquella comunicación fue un poco débil, fue incluso confusa, confundía los sitios en donde se van a instalar las plantas, confundía los nombres. Después vimos la oportunidad de la visita del relator para sustancias tóxicas y afortunadamente él también tuvo oídos muy empáticos a esta problemática, nos recibió en la oficina del alto comisionado, se cuestionó cómo era posible que si esos proyectos eran para beneficio privado y extranjero, impactaran las comunidades digamos, mexicanas, y estuvo muy, digamos, recibió de muy buena manera la argumentación sobre que la licuefacción de gas emite gases tóxicos que están comprobados, dañan la salud de las personas, pueden crear malformaciones en personas gestantes, en los fetos de las personas gestantes, y se comprometió a emitir un informe final con otros problemas de tóxicos en el territorio mexicano para invitar al gobierno mexicano a que haga una evaluación ambiental estratégica. Y aquí me gustaría tomarme 30 segundos para explicar que las autoridades tienen que aprobar los proyectos y hacen evaluaciones. Pero cuando los proyectos llegan fragmentados, es decir, cuando le dices, voy a hacer un pedazo de gasoducto, evalúalo. Pero también voy a hacer un poquito de desalinización de agua, evalúalo. Pero también voy a licuar. Cuando tú evalúas de manera fragmentada, no te puedes dar cuenta lo que todo eso junto impacta en el ambiente. Así es que el relator fue muy sensible a la solicitud de exhortar a México a que antes de aprobar el proyecto, evalúe de manera conjunta todos los pedazos del proyecto para que entonces tengamos claridad sobre cuánta contaminación, cuántas especies, cuánta salud, cuánta alimentación va a verse afectada por los proyectos que se proponen. Sí, a ver, fíjate que es importante eso y lo voy a recalcar. A ver, evaluar un proyecto y decir, mira, pues tiene poco impacto. Y luego evalúan otro proyecto. Mira, pues tiene poco impacto. Pero lo que hizo el Centro Nacional para la Defensa del Medio Ambiente y la otra organización que se me olvidó ya el nombre, ahorita nos lo dices, es decir, a ver, espérense tantito, no están evaluando el impacto de los 5 proyectos y hay que evaluar el impacto de los 5 proyectos. ¿Por qué hay que evaluarlos? Porque separados no dan idea de lo que puede ocurrir. Y a eso se dedicaron, acopiaron información. Ahora, aquí hay una cosa, no solamente estos proyectos, si ustedes, amigos que nos escuchan rapidines, creen que solamente va a tener un impacto marino, no, también va a tener un impacto terrestre. Teresa salió un poco, se le fue la señal, pero ya está aquí con nosotros. Platícanos sí, el impacto terrestre que puede tener estos 5 proyectos en conjunto. Correcto, Jaime. Mira, la organización que nos acompañó a la cita con el relator es Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es una organización civil también con mucho tiempo en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades. Y lo que hay que decir es que la evaluación ambiental estratégica es una figura legal, es decir, existe en nuestro marco legal y está prevista para justo espacios muy vulnerables, en donde estar permitiendo pedacitos de industria sin entender cómo todo eso le pega al ecosistema y a toda la vida que depende del ecosistema,
pues luego hace que, ay, cómo no nos dimos cuenta que es que iban a contaminar, que es que el río, que es que el agua, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que un espacio tan delicado como el Golfo de California no sea evaluado, digamos, cada vez que se le quiere poner algo por partes. Por ejemplo, cuando la planta de licuefacción que se quiere instalar en Puerto Libertad, digamos, se sometió a evaluación, pues decía que iba a ser ciertas cosas. Incluso esta planta ni siquiera dijo que iba a licuar gas, dijo que iba a regasificarlo. Es decir, iban a llegar los buques con el gas licuado y lo iban a gasificar y luego lo iban a mandar al mercado estadounidense. Con el tiempo le fueron cambiando, ahí marearon un poco a la autoridad y ese es uno de los principales problemas por los cuales la famosa terminal Saguaro ahorita no se puede construir y es por la forma, digamos, poco ordenada que se dio su autorización. Pero luego abajo quieren poner otra en Guaymas. Y abajo querían poner una en Topolobampo. Y abajo en Manzanillo querían poner otra. Entonces, la autoridad está obligada a entender que empezar a autorizar mini plantitas solamente suma más buques, más tráfico, más emisiones. Y un científico el domingo nos explicaba el concepto sobre capacidad de carga, ¿no? Entonces, no podemos darle una mochila cada vez más pesada y más pesada y más pesada a un espacio que solo puede cargar y digerir ciertos procesos. Y cuando la autoridad dice, bueno, es que la mochila del Golfo de California le cabe esta planta, y luego, bueno, es que a la mochila también le cabe esta, no, pregúntate si le caben las dos juntas. Y como no caben las dos juntas, tienes que frenar esas autorizaciones. Y es una forma un poco coloquial de explicar cómo se está llevando esta defensa del ecosistema, alertando a las autoridades que tienen que verlo de manera integral, que los procesos que ocurren en el norte del Golfo de California afectan también al sur y viceversa, y que un pedacito de impacto sumado a otro y a otro y a otro y a otro solo hacen un gran impacto. Pero a ver, Ceci, de ahí me imagino que tienen ustedes que lidiar con gobiernos estatales, con gobiernos municipales y con el gobierno federal. ¿Cómo ha ido esa relación con cada una de las instancias, de los niveles de gobierno? Perdón. Sí, fíjate, Tere, que la industria de hidrocarburos es una industria de competencia federal. Es decir, para poner una planta de licuefacción de gas, tienes que tener una autorización federal. Es una agencia desconcentrada de la Semarnat, se llama ASEA, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y ella es la que evalúa y revisa esos proyectos. No obstante, para que las empresas puedan perforar 800 kilómetros de gasoducto, pues claro que hay algunos trámites locales, derechos de vía, etcétera, pero yo te voy a decir que si el tomador de decisión final, que es el gobierno federal, le dice no a estas plantas de licuefacción que nada benefician al país, pues ya lo que se pueda o no hacer con la cantidad de municipios impactados sería a segundo término. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta como principal preocupación es que, por ejemplo, el gobernador de Sonora es el principal promotor de industrias extractivas, de industrias de alto impacto en el estado de Sonora. Es el gobernador el que de repente se ve paseando a los promoventes, por así decirlo, a las empresas y haciendo este tipo como de negociación con el gobierno federal. No así lo vimos en otros estados, ni al nivel municipal, pero en definitiva, la decisión de que plantas de licuefacción para exportación se lleven o no a cabo son de competencia federal. Y por eso senadores de la República ya han hecho exhortos en la Cámara de Senadores pidiéndole a las autoridades que antes de aprobar evalúen los impactos económicos, evalúen los impactos ambientales y culturales. Porque, Jaime, las empresas dicen, es que ahí no hay nada, pero en Puerto Libertad hay pescadores. En las islas alrededor hay pueblos originarios. Es que para lo que una industria es nada, para otros es su lugar ancestral de vida.
Y eso es lo que estamos reclamando, que se conozca el territorio, que se entienda el territorio y que no porque con un dron ven un pedazo de mar sin edificios en la costa, es que ahí no hay nada. Es que ahí hay todo, ahí hay tiburones, ahí hay tortugas, ahí hay pesca, ahí hay muchas cosas, ¿no? Bien, bien. Me toca, ¿verdad? Sí, a ver. Okay. Fíjate que lo más lamentable es que México es firmante de una serie de acuerdos internacionales, pero déjame retroatraer el caso del Tren Maya. Yo creo que ustedes lo tienen también muy claro. Cuando empezó el Tren Maya, nosotros empezamos a entrevistar a mucha gente que se oponía a ese trazo, a los de Selva Meltren, a Pepe Tiburón, en fin, a otros, incluso gente que en un principio pues no era pues un activista y que se volvieron activistas por el daño que estaban viendo. A pesar de que México era promovente y firmante de una serie de acuerdos internacionales y de que la ley mexicana los obligaba a hacer estas investigaciones ambientales, las mías creo que se llaman así, resulta que el trazo empezó a construirse sin esas validaciones y lo sabíamos, o sea, no pasaba. Y a pesar de que hicieron a nivel internacional una serie de señalamientos, ya sabes en qué terminó aquello de no voy a talar un árbol, se tardaron 30 millones. Entonces, me preocupa, yo conozco bien esa zona, he estado en varias ocasiones y es una cosa preciosa, es una cosa maravillosa, única. No la del Tren Maya. La del Tren Maya, la otra, bueno, también, pero conozco más aquella. La de Ceci. Ese antecedente, Cecilia, me parece muy ominoso. ¿Cuál es la estrategia para esto? Definitivamente, Jaime, nosotros te voy a contar que hace 5 años que empezamos a notar esta alerta y luego cómo fuimos construyendo la convocatoria para que organizaciones de todo el país y de todo el mundo volvieran a ver a este spot. Sí, el caso del Tren Maya nos preocupaba porque sabíamos, yo trabajo con abogados de defensa de la naturaleza y sabíamos que, por ejemplo, en la defensa del Tren Maya, pues aunque estaban los amparos en suspensión, se seguían construyendo o destruyendo, ¿no? Lo sabíamos. Afortunadamente, las estrategias legales por ahora, tienen a ninguna de las plantas de liquefacción previstas han iniciado su construcción. Y cuando en Puerto Libertad empezaron a hacer terraplenes, llegó la suspensión provisional en aquel momento y la planta está detenida. Y aprendimos mucho de los compañeros de la defensa del sureste, porque nos dimos cuenta que el ruido tenía que ser mucho, que tenemos que coordinarnos muy bien, que no había esfuerzo que se pudiera escatimar, y así la estrategia tiene componentes de todo tipo, tiene componente legal nacional, tiene componente legal internacional, tiene comunicación, ¿no? De TikTok, de redes sociales, hay equipos todos los días haciendo comentarios, hay equipos de relaciones públicas, impactando con periodistas como ustedes de renombre para tener un espacio para contar esta historia. Hay equipos que le tocan la puerta a los legisladores de los estados de Baja California Sur, de Baja California Norte, de Sonora, y les explican, ¿sabes qué está pasando esto? Tú eres el representante de la zona, estás enterado, y todo este esfuerzo lleva mucho tiempo, pero vale toda la pena, porque como tú bien reconoces, estamos hablando de un espacio cuya pérdida sería devastadora, no nada más para el país, sino para el mundo. Yo no sé si ustedes, Tere, Jaime, auditorio, se han visto impactados alguna vez por estas campañas sobre la deforestación en el Amazonas, y aunque nunca hayamos estado, hay un dolor como humano de saber que el pulmón del mundo se está acabando. Nosotros estamos apostando porque cualquier persona del mundo entienda que el acuario del mundo está bajo peligro de muerte.
y que vale la pena la voz de cualquier rincón del planeta para decirle al único tomador de decisiones, que es el Poder Ejecutivo, que no autorice esas plantas en el territorio mexicano. Pero a ver, Ceci, ¿han recibido ustedes una invitación a platicar de Semarnat, de Palacio, de, no sé, que permita que planteen esto directamente a las autoridades? ¿O cómo ha ido este cabildeo? Sí, mira, diferentes momentos y depende de los perfiles de las organizaciones participantes. Hay organizaciones que envían escritos libres a las oficialías de partes, los sellan y empieza una conversación, digamos, formal. Hay otras organizaciones que se han plantado de manera súper creativa, disfrazados de ballenas, disfrazados de tiburones, afuera de Semarnat, para que los reciba el secretario particular de la secretaria Bárcena, por ejemplo, y que les abran una mesa. Y a la secretaria Bárcena la hemos escuchado en foros decir que ella misma lo considera un sinsentido, ¿no? Y de hecho, por ahí debe estar el soundbite, digamos, grabado, donde ella dice, no lo digo yo, lo dice Jacques Cousteau, este es el acuario del mundo. Es decir, sabemos de su sensibilidad y sabemos que México vive en la renegociación del TEMEC y en este juego, les cuento, pues de violencia por la energía, un papel, y pues estamos todos juntos resistiendo. Ahora, nosotros queremos darle a las autoridades toda la información científica, toda la información técnica y ser parte de la defensa, ¿no? No nada más decir, pues haz tu parte y niégalo, sino ¿por qué? ¿No? Y, por ejemplo, hace poco se publicó en el Senado, bueno, se presentó en el Senado de la República un estudio sobre economía y explicaba claramente, una economista de la UAM, Aleida Azamar, explicaba cómo de permitir que esas plantas de liquefacción se instalaran en el Golfo de California, iba a ir en contrasentido de la soberanía energética de México, porque si México necesita gas y lo compra, pero ahora tiene plantas que lo venden, vamos a estar compitiendo con el precio que le dan a Corea o a China, mientras pasa por nuestro territorio y nosotros nomás nos vemos, ay, es que el gas que yo quiero ahora cuesta 20, ahora 30, ahora 40. Sí. Cuando México puede y debe ya empezar a transitar de forma seria y que su generación de electricidad no dependa de tanto gas, para que justo no resulte que los aliados que nos venden el gas, pues ahora lo quieren vender en otros lados. Entonces hay muchos argumentos que están llegando a los oídos de los tomadores de decisiones y estamos esperanzados, Tere y Jaime, porque las plantas no se han construido, una de las cuales la propia empresa ya se retiró. Yo creo que no vio las condiciones, yo creo que vio que el negocio no era tan jugoso, porque había resistencia, porque iba a llevar un costo incluso de reputación para Sempra. Poner una planta. Perdón, Jaime, que aquí me meta. Adelante. ¿Ustedes presentaron estudios de impacto ambiental o el gobierno hizo estudios de impacto ambiental? Porque en el Tren Maya no los hicieron. Claro. Con base en lo que decía Jaime. Claro. En el caso específico de esta industria, el modus operandi es un poco así. La empresa privada somete la manifestación de impacto ambiental y le dice a la autoridad, oye, quiero hacer esto, apruébamelo. Y en esa manifestación tiene que decir todos los impactos que la construcción de su industria y la operación van a llevarse a cabo. El problema es que cuando nosotros revisamos esas manifestaciones de impacto ambiental, claramente están incompletas, porque ninguna manifestación dice cuál va a ser el impacto de los buques para sacar el gas, qué va a pasar con el fluido marino. Entonces, la participación de esta estrategia integral es desde el momento en el que se recibe la manifestación de parte de la empresa interesada y empezamos a decirle a la autoridad, tú no puedes aprobar esto, aquí falta esto, ¿qué va a pasar con esto? Y ese trabajo se ha hecho tanto para los gasoductos como para las plantas de liquefacción
Y por lo pronto, por ejemplo, la de Guaymas, que la presidenta dijo en febrero, en 30 días le sacamos todas sus aprobaciones y la verdad que todos entramos en pánico, pues ya pasaron los 30 días y afortunadamente no salieron esas aprobaciones y hemos observado, esa planta que quieren poner en Guaymas tiene todos los impactos que no están siendo evaluados por la empresa promovente. Por favor, autoridad, no lo autorices. Así es que es un trabajo, como te cuento, Tere, Jaime, de estrategia legal, de estrategia comunicativa, de gestión, de visibilidad, y hemos aprendido también de las batallas que en otras partes del territorio lamentablemente tuvieron otro triste final, ¿no? Fíjate que las crisis desnudan a los gobiernos. Sobre todo cuando empezó la crisis de la COVID o de la guerra con Ucrania, los gobiernos empezaron a tener problemas de energía, que es el asunto mundial ahorita. Y esto hizo que se viera claramente que no todas las naciones que decían que estaban muy adelantadas en la sustitución de energías fósiles por energías sustentables, se dieron cuenta de que no era tan fácil y que no iban tan adelantadas. Alemania, por ejemplo, corrió a abrir las minas de carbón que tenía. En Estados Unidos hicieron algo similar, en Reino Unido. Es decir, tiraron por la borda años de construcción, de búsqueda, de sustitución de energías contaminantes por energías con menos impacto. Y esta guerra de Irán, te decía yo, específicamente quedan malos tiempos, porque ya se está previendo que aparte del aumento en el petróleo y en las gasolinas, el aumento del gas. Y desgraciadamente México es muy dependiente del gas que viene de Estados Unidos, y eso pues, les puede dar un aliciente a las empresas para eso. Y la verdad es que hacen bien ustedes en tener una patita en la publicidad, otra patita en la política y otra patita, es decir, hay que hacer eso y bueno, pues yo te diría, pues el programa, cuando ustedes quieran hacer algo, pues adelante, si podemos ser parte de ellos, con mucho gusto. Claro. Y además pedirte una cosa, dinos a dónde hay información, dónde los rapidines, la gente que nos ve, dónde puede conseguir más información sobre esto, de tal suerte que no nada más vengas, hables, sino que tú digas, miren, pueden ver en esta página y nosotros vamos a estar ahí. Yo siempre creo que hay que hacer mucho ruido con estas cosas. O sea, creo que si te quedas callado estás perdido. Yo creo que hay que, pues, echar cohetes, bueno, en el sentido figurado. Creo que hay que hacer mucho ruido mediático para que esto llame la atención de las autoridades. Creo que es la única manera de detener este tipo de cosas. ¿Cómo te apoyamos, Ceci? ¿Cómo te apoyamos? Bueno, pues yo de entrada, para no complicar a la gente, que de por sí el tema es árido, yo les confieso que cuando yo llegué al tema fue como esto, ¿cómo lo vamos a masticar, no? Es complicado, energía, que gas que se convierte en electricidad, que quién lo demanda, o sea, sí es complejo, pero hay muy buenos aliados y equipos que están, ¿no? Haciendo esfuerzos de divulgación. Hay en Instagram, en X, en Facebook, una cuenta que se llama Es Gas Fósil, y es una cuenta de redes sociales en donde se traduce cuál es la problemática, cómo va cada uno de los proyectos, qué se puede hacer. Ahí hay firmas de peticiones de change.org, piden a la presidenta que no haga, llevamos creo 90,000 firmas, la idea es llegar a 250,000 y después entregarlas. Hay otros equipos como por ejemplo, Prodesk, les cuento de proyecto por la defensa de derechos económicos y culturales, sociales y culturales. Están las organizaciones como Nuestro Futuro, que también tienen sus propias litigios muy innovadores, poniendo a las ballenas como sujetos de derechos y haciendo que todos hablemos
a su nombre, por ejemplo. Hay otros sobre derecho al acceso a la información. ¿Cómo es posible que las manifestaciones de impacto ambiental, cuando queremos saber por dónde van a pasar los gasoductos, todo está negro, todo está testado? ¿Cómo podemos participar como comunidad si no sabemos por dónde viene el gasoducto? Tú me preguntabas, ¿cuáles son los peligros en la tierra? Bueno, 805 kilómetros de gasoducto, hay que saber que para que justo no exploten, está ya calculado ciertas emisiones naturales, ¿no? Para que el tubo no se, pues, sature. Y entonces esas emisiones pues contaminan el subsuelo y luego hacen nubes de metano y luego, deja tú, vivimos realidades de delincuencia en donde no vayan a querer hacer guachicol de gas y entonces en una picada pues aquello explota. Es decir, hay muchos riesgos, pero la esperanza existe, Jaime Tere, me voy con eso para decirles que está científicamente probado que México tiene mareas de talla mundial, viento de talla mundial, espacios de radiación solar de talla mundial, y hay que entender la energía primero como una necesidad de autoconsumo y dejar de pensar en la energía como este negocio para venderle a otros, porque eso es lo que tiene a los territorios depredados, impactados. Hay muchos proyectos ya aprobados de generación distribuida, en donde ciertas zonas generan la energía para ciertas zonas y otra y otra. Y una vez que México ya tenga la energía que consume, entonces puede pensar en hacer algún negocio energético. Pero es un sinsentido poner megaplantas fotovoltaicas para venderle a California, megaplantas de gas para venderle a China, cuando nosotros no tenemos la energía suficiente. Y también hay que pensar que esta sobredemanda de energía es una falacia. ¿Por qué necesitamos tanta electricidad? Para los centros de datos, de inteligencia artificial, que no sé ustedes, yo he intentado usarla, pues así como que me hayan resuelto la vida. La verdad es que tampoco está clara la utilidad de que me escriban el boletín más rápido, si de mi cabeza pudiera salir sin consumir esa cantidad de agua y esa cantidad de energía. Entonces, México, la humanidad en general, tiene que repensar para qué necesita tanta energía y si vale la pena impactar los territorios y los ecosistemas para tener más electricidad, porque sí, ¿no? Creo que tenemos salidas, hay protocolos probados, México está en un momento inmejorable para ser líder en Latinoamérica de eso, y cuando me preguntabas qué le pasó a Tren Maya, que no debe de pasar al Golfo de California, pues es que ahora tenemos una presidenta experta del tema. Y yo creo que eso es una gran diferencia. Y esa diferencia debería hacerse valer en la defensa de este ecosistema y de tantos en el país. Oye, Ceci, yo te quisiera pedir a nombre de todo el programa que nos mandes, si nos puedes ayudar, un listado con direcciones, páginas, en fin, links a donde estemos nosotros subiéndolo en nuestras redes, en el programa, para poder acercarte, pues, personas que seguramente tienen el mismo compromiso de ustedes como nosotros. Y lo que te decía Jaime, nada nos dará más gusto que a menudo y en el momento que ustedes, oigan, tenemos una cosa importante que decir, en lo que nosotros podamos ayudar y colaborar con ustedes, desde luego, Ceci. Muchas gracias, Tere y Jaime. Por supuesto, yo les voy a mandar un repositorio donde hay cosas para leer, para compartir, con sus contactos de periodistas, con tomadores de decisiones, escritores. Claro. El chiste es que todos sepan que esta amenaza existe y que tenemos que resistirla. Y encantada de estar en contacto con ustedes para actualizaciones. Se vienen campañas incluso divertidas para defender juntos el acuario del mundo. Sí, fíjense que en lo que estábamos platicando, me metí a esta es gas fósil. A ver, ustedes tecleen todo junto, es gas fósil. Tiene Instagram, tiene TikTok, tiene Facebook, tiene Twitter, no me acuerdo qué más tiene, X también. O sea, si ustedes están interesados, además de que nos va a mandar la información, Cecilia nos va a hacer ese favor, si ustedes están interesados en conocer más, creo que es un pulpito negro su símbolo,
o un animalito negro, no sé. Sí, es como un mundito que se le sale, ¿no? Así que se está quemando por el cambio climático. Sí, entonces métanse, pongan, es gas fósil y en la plataforma que ustedes quieran, Facebook, Twitter, etcétera, para que vean pues las cosas que están haciendo en defensa de todos. Es en defensa de todos, no solamente de los que viven en las Baja Californias, sino o en Sonora o en Sinaloa o no. Viven en todo México y el mundo. Cecilia, por mi parte, pues te doy las gracias. Ay, Ceci, por qué esta gusto. intervención, sí. Sí, qué gusto, Ceci, una mujer tan activa, tan lista, tan inteligente y luchando ahí, te vamos a acompañar en la batalla, desde luego. Sí. Muchas gracias, estaremos en contacto y los vamos a incluir a todos los rapidines en esta defensa. Muy bien. Gracias, Ceci, un abrazo. Jaime Guerrero, Tere Vale, le damos las gracias a Cecilia García Muñoz, a Italia en la producción, y ustedes denle like, apóyennos y estén con nosotros aquí en el Rapidín. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Cecilia. Adiós.